La reunión convocada el pasado lunes en Daroca pretendía ser el origen de esa Junta Central de Usuarios del río Jiloca. Sin embargo, se convirtió en un encuentro muy tenso, porque en un principio se excluía la entrada a los ayuntamientos de la cuenca alta del río Jiloca. Para tratar este tema y conocerlo en profundidad y de una manera más sencilla, hemos querido invitar a dos personas involucradas en este asunto. Ellos son, a mi izquierda, José Rodrigo, regante de Burbaguena, y Xavier Crespo, abogado del Ayuntamiento de Calamocha y también representante de esa comunidad de regantes de Luco de Jiloca. Muy buenas tardes, bienvenidos a Calamocha Noticias. Hola, Laura, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos, lo primero de todo. Y si me permitís, nos tuteamos. Sí. Perfecto. Mejor. Lo decíamos, ¿no? Esa Junta Central de Usuarios del río Jiloca es la que se pretende crear y se tenía una reunión el pasado lunes en Daroca para que la gente entienda mejor qué es este organismo público. ¿Nos lo podéis explicar de una manera sencilla? Sí, bueno. La Junta Central de Usuarios es una figura que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que consiste básicamente en un organismo de derecho público al que la ley le atribuye una serie de potestades y funciones y que agrupa a un conjunto de usuarios, comunidades de usuarios, que son las comunidades de regantes, o incluso también usuarios individuales, tanto de concesiones para riego como otro tipo de concesiones de agua. Hay que partir de una diferencia, así como las comunidades de usuarios de base, es decir, las comunidades de regantes, son obligatorias en aquellos casos en los que un conjunto de usuarios disfrutan, aprovechan una misma toma de agua, la ley les obliga a constituirse en comunidad de regantes. Las juntas centrales de usuarios, en principio, son una posibilidad, son una potestad. La ley no establece que sea obligatorio constituir una Junta Central de Usuarios. Lo que dice la ley es que el organismo de cuenca, es decir, la confederación hidrográfica que corresponda, podrá imponer, cuando existan razones de interés general, la constitución de una Junta Central de Usuarios. Podrá imponer, pero tendrá que acreditar que realmente concurren esas circunstancias de interés general para obligar a los usuarios que digamos se benefician o aprovechan una infraestructura hidráulica, pues la necesidad de constituir esa Junta Central. En ese sentido, la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, obliga entonces a crear esta junta que, si no me equivoco, comprende desde Luco a Calatayud. Obligar, vamos a ver, está impulsando o está de alguna manera tutelando el proceso de constitución, pero a fecha de hoy nadie ha dicho que sea obligatorio. Es decir, lo que están contando de alguna manera es con, vamos a decir, el apoyo, la aquiescencia de parte de los usuarios de las comunidades de base beneficiarias de la regulación del Jiloca a través del pantano del Echago, que son básicamente en estos momentos las comunidades de regantes de la parte del Bajo Jiloca, que en principio son los que tenían más interés o demandaron en su día esta infraestructura, pero en principio nadie ha dicho que sea obligatorio. Claro, sí que es cierto una cosa, la mayoría que ellos tienen, la mayoría, digamos, de representación que tienen los usuarios de la parte baja, porque esto va por caudal y por hectáreas de riego, pues sí que va a permitirles crear este órgano, ¿vale? Pero eso no quiere decir que puedan obligar a todo el mundo a entrar en ese organismo. Es distinto. O sea, pues ellos podrán constituirlo contando con que tienen el apoyo mayoritario de los usuarios de la parte ya para que nos entendamos, de Daroca hacia abajo, tienen el apoyo mayoritario de esos regantes, pero otra cosa es que obliguen a todo el mundo a entrar. Es otra cosa. Entonces, el origen de esta Junta o la necesidad surge de esa necesidad, valga la redundancia, de los regantes de la cuenca baja, que son los que solicitan. Claro, es decir, ellos fueron los que en su día reclamaron la ejecución del embalse del Echago. Ajá. No solo la parte baja del Jiloca, en realidad el embalse del Echago es una infraestructura que está contemplada dentro de lo que es el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, está contemplado para lo que sería la regulación del eje del Jalón. El Jiloca es un afluente del Jalón y en realidad la Confederación, la Junta de Explotación número 5, que es la que corresponde al eje del Jalón Jiloca, digamos, lo que contempla es una serie de infraestructuras para regular el eje del Jalón. Con lo cual, estamos hablando de que ya no solo puede haber interés en la parte del Bajo Jiloca, que lo hay, sino también en lo que es el mismo río Jalón.
Y ahí es donde, digamos, sí que está habiendo ya más interés o más prisas últimamente, junto con la Confederación Hidrográfica, por impulsar la creación de este organismo, que sería la Junta Central de Usuarios del Jiloca, que en realidad formaría al final parte del Sindicato Central de Riegos del Jalón. Es decir, tal y como está contemplada la constitución de la Junta Central de Usuarios del Jiloca, en último término, esta Junta Central se integraría dentro de lo que es el Sindicato Central de Riegos del Jalón. La problemática, ¿cuál es? Porque los representantes, si nos quieres contestar tú, José, de la parte de esta zona, de la parte alta, no quieren entrar en esa junta porque hay determinada documentación que todavía no conocen. Contanos un poquito, pues, cuál es la problemática que encontráis, cuáles son los inconvenientes, ¿no?, con los que hacéis frente. Sí, uno de los inconvenientes, y creo que puede ser el de más peso, es que vemos nosotros en peligro nuestra forma de regar, que es, por ejemplo, mantener el circuito de las acequias, que tenemos unas acequias vivas, digamos, en el sentido de que echamos el agua, llevan su circuito y devuelven otra vez el agua al río. Entonces, parece ser, se han oído voces en las que dicen que vamos a regar a vuelta, que las acequias se echarán cada vez que nos toque regar. Entonces nosotros pues ahí vemos un inconveniente muy gordo, porque si regamos a vuelta, suponiendo que se decida ir regando de pueblo en pueblo, cuando llegue a Calatayud y tengamos que volver y vuelva el turno a la parte alta del Jiloca, se nos ha secado la cosecha. Eso por un lado. Por otro lado, si tenemos que volver a echar las acequias otra vez de nuevo, eso requiere que vayamos delante de la acequia o delante del agua limpiando otra vez, porque la hierba crece, y también pues la vida que tiene esa acequia de árboles y de animalicos vivos, pues también muere. Entonces nosotros en ese punto estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros entraríamos si hiciéramos valer de una forma formal que ese circuito de nuestras acequias sigue vivo, que no nos van a alterar el sistema de riegos ni nuestras costumbres, y bueno, pues algunas cositas más. Luego, obligaciones, pues sí, nosotros también tendríamos unas obligaciones, que sería pues velar un poco porque el agua baje para abajo, no hacer un mal uso del agua. Y bueno, pues ¿cómo se haría esto? Pues tratando de tener las acequias bien, de no regar, por ejemplo, los rastrojos, las rastrojeras hasta el mes de septiembre, con el fin de dejarles el agua del mes de agosto que baje para abajo. Podríamos estirar también algún día los riegos. Si, por ejemplo, yo tengo costumbre de regar las patatas cada 10 días, pues las puedo regar cada 12. El maíz lo mismo. Podemos estirar un poco los riegos. Y bueno, y sobre todo, las rastrojeras. Porque yo tampoco lo veo bien que detrás de la cosechadora echemos el agua y le demos la vuelta al rastrojo y a sembrar otra vez. Pues podemos esperar hasta el mes de septiembre, que no pasa nada. De hecho, nuestros abuelos regaban los rastrojos en el mes de septiembre y los labraban, barbechaban y luego se esperaba a sembrar otra cosecha. Ahí podíamos colaborar, y quizás en algunas cosas más que no me viene ahora a la memoria, pero podemos colaborar, y mucho. Comentabas el lunes esa extinción de los derechos históricos del uso del agua, ¿no?, sí, que han tenido los regantes de la zona. Aparte de ese peligro, ¿no?, que supone, también hablabais de una deuda de 70 millones alrededor, y luego el coste de mantenimiento. Sí. José, hablabas de que esto supondría pues la desaparición, un problema muy grave para nuestra zona, para los pueblos, la muerte de los pueblos, hablabas. Sí, yo llevo eso en la cabeza. Los pueblos están jodidos ya, pero si ahora les damos otro apretón más, ya es que algunos van a morir, porque, claro, esto es otro tema. Yo en alguna ocasión he dicho que la solución de los pueblos del Valle del Jiloca, y esto se podía hacer extensivo a toda España, pasaría
por un modelo de agricultura diferente y un reparto de la industria en cabeceras de comarca. Esa sería la solución para la España vaciada, desde mi punto de vista. Claro, esto es otro debate, ¿verdad? Pero, pues, si lejos de todo eso, que no sé si estarán trabajando ya en ese sentido o algo, ojalá sí, aún empezamos a complicar más las cosas a la poca gente que queda en los pueblos, pues entonces ya creo que los pueblos se van a morir. Y es una pena, porque estos pueblos han tenido una vida muy buena. Yo no conozco mucho la historia, pero creo que en la Edad Media y un poco más aquí, pues aquí había mucha vida, porque se cultivaban muchas hortalizas, se cultivaba el cáñamo, aquí había una fuente de riqueza, todo el regadío. Pero es que luego también las laderas y los barrancos, que estaban todos llenos de viñas, y el pasto para las ovejas, porque aquí había mucha oveja, mucho ganado, pues eso daba una riqueza. Y luego las zonas de vega más humedales, los praus, pues también había vacas. Y claro, pues ahora ves que los praus ya no hay vacas, que las viñas han desaparecido. ¿Ves cómo se va muriendo todo? Esto no vale la pena. Pues bueno, ¿por qué no vale la pena si antes sí que valió la pena y aquí hubo vida? ¿Por qué no volver otra vez la vida a los pueblos, no? Por eso insisto en que el modelo de agricultura tiene que cambiar. Es muy cómodo y no es lo mejor, lo más cómodo. Es muy cómodo sentarse uno en un tractor de 200 caballos con aire acondicionado o con calefacción en invierno y luego coger una cosechadora. Es muy cómodo. Pero no es para este terreno. Este terreno, yo ya me voy haciendo mayor y cuando yo era chico ya les oía decir a la gente mayor que este terreno es de ovejas y de viña. ¿Por qué hemos arrancado las ovejas? Las viñas, ¿por qué hemos quitado las ovejas? Por la comodidad, ¿no? Pues la comodidad nos va a llevar al desastre. Ahora mismo vas al monte o al campo y ves todo seco, y más con estos días de bochorno. Pero vas a las pocas viñas que quedan y las ves verdes. Eso te da una sensación de vida, y las tienes llenas de uvas. Y aunque no llueva, las van a criar. Si llueve algo el verano, mejor. Pero aunque no llueva, van a criarlas. ¿Por qué? Porque las raíces de las cepas bajan muy profundas. Y bueno, la viña es luego en el sentido. José, sería otro debate que podríamos abrir. Sí. Pero me quiero centrar en esa deuda, ¿no? Para que la gente entienda mejor por qué supondría la muerte a la que hace referencia, ¿no? En estos pueblos, esos 70 millones de los que le preguntábamos al portavoz del H. Sí. Lo que establece la ley de aguas es que el canon de explotación y el canon de regulación que tienen que asumir los usuarios, los beneficiarios de una infraestructura hidráulica, pues digamos que tiene una serie de conceptos, ¿no? Los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los gastos básicamente, luego lo más importante en este caso son los gastos de la inversión realizada, las obras realizadas, ¿no? Se estima que es entre 60 y 70 millones de euros lo que la Confederación Hidrográfica, lo que el Estado ha invertido en esta infraestructura. Y hay un horizonte temporal de 50 años para hacer frente a la amortización de esos gastos. Entonces, los usuarios de entrada tendrían la obligación de levantar esos gastos, esas cargas, para poder disfrutar de las concesiones de derecho para poder regar o para los otros usos que contempla la ley, ¿no? Claro, eso a nuestro modo de ver pues, hace inviable el que los usuarios puedan hacer frente a eso, ¿no? Teniendo en cuenta los precios que se están manejando ahora mismo en el campo, pues levantar esos costes, ya no aquí. O sea, yo creo que incluso en la parte de abajo del Giloca, con la fruta y todo lo que quieras, eso pues no lo sé yo si es viable. ¿Por qué estamos hablando de eso? Pues porque es fundamental. Si tú te integras en esa Junta Central de Usuarios, asumes que tienes que levantar esas cargas, y si no lo haces van a poder ir a por ti embargándote incluso tus fincas, o al final no vas a poder disfrutar del agua para regar, con lo cual aclarar ese tema es fundamental. Luego hay otro tema, es decir, si en un momento dado la Confederación
estableciera alguna exención o una bonificación muy amplia para poder diferenciar zonas y pues bueno, es una cuestión que se está planteando, pero que a fecha de hoy no ha sido objeto de una respuesta clara por parte ni de la Confederación Hidrográfica del Ebro ni por parte directamente del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, está ahí esa posibilidad. Y los usuarios tienen derecho a saber, es decir, oiga, pues mire, el Estado les va a reconocer a ustedes una exención de ese canon, porque si no, no tendría sentido, cuando en esta zona no se ha exigido este embalse. En esta zona siempre ha habido oposición al embalse del Lechago. Entonces, bueno, pues es una cuestión fundamental el canon de regulación, y que a fecha de hoy todavía no está claro. Aparte de las comunidades de regantes, que sí que estaban invitadas al encuentro, pues los ayuntamientos no lo estaban. ¿Qué papel juegan, no? Porque pues esta gestión del agua no solo involucra a los regantes, sino que también es pues de boca, de riego, de industrial, subterránea. Correcto. Vamos a ver, los ayuntamientos han formado parte del grupo de trabajo que se constituyó a instancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, grupo de trabajo para dar forma a la redacción de las ordenanzas que regirían esta Junta Central de Usuarios, los estatutos, el reglamento en base al cual se funcionaría, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un momento dado, desde este grupo de trabajo se decide excluir a determinados ayuntamientos, a aquellos que no tengan una concesión, una toma concedida aguas abajo de la presa del Lechago. Bueno, hay que partir de una cosa. Vamos a ver, la ley dice que uno de los principios rectores de la política hidráulica es la unidad de cuenca. No se puede regular adecuadamente un recurso hídrico como es el agua sin tener en cuenta toda la cuenca de un río, desde la cabecera hasta la desembocadura. Entonces, hacer, como están pretendiendo hacer, una diferenciación, una distinción entre usuarios directos del embalse Lechago hacia abajo y otros usuarios indirectos, pues ya nos plantea pues que puede haber ahí un menoscabo de los derechos de esos otros usuarios, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Calamocha. Claro, que excluyan o pretendan excluir al Ayuntamiento de Calamocha cuando es en el término municipal de Calamocha, Lechago es barrio de Calamocha, el principal afectado por la construcción de esta infraestructura, pues nos parece un despropósito. Porque decir que el Ayuntamiento de Calamocha no tiene interés en esto es una barbaridad. Y como bien apuntas, aunque la ley de aguas establece una prelación de usos, es decir, primero es el agua de boca, el abastecimiento a la población, luego el agua de riego, luego lo que sean los saltos hidroeléctricos, la generación hidroeléctrica, y luego otros usos industriales, ¿no? y otros, ¿no? Entonces, esos usos hay que tenerlos en cuenta, y en un municipio como Calamocha, donde se vive fundamentalmente de los servicios y de la industria agroalimentaria, el poder disponer de agua suficiente para la industria agroalimentaria, un poco la línea de lo que apuntaba Pepe, es decir, la agricultura está bien, pero en pueblos como Calamocha, además de la agricultura, hay que mirar a la industria y a los servicios. Pues es fundamental. No podemos hipotecarnos, o no debe hipotecarse el municipio de Calamocha, para que el día de mañana, ante la posibilidad de que se instale más industrias, más empresas, no tengamos agua suficiente. Y el agua está conectada. El agua que hay subterránea está conectada con el agua superficial. Es decir, que la disponibilidad de agua está directamente relacionada aguas arriba del Lechago o aguas abajo del Lechago. Entonces, no entendemos que se nos pretenda dejar al margen de todo este asunto al Ayuntamiento de Calamocha y a otros ayuntamientos que debían también estar invitados en este proceso, simplemente porque ellos diferencian desde lo que es el embalse hacia abajo o hacia arriba. Y ese fue el problema que hubo el otro día, que pretendieron denegar el acceso al representante del Ayuntamiento de Calamocha, que era en este caso un teniente de alcalde, y a otros representantes municipales de otros municipios, y claro, pues hubo ahí un momento de tensión, porque no era de recibo que se prohibiera la entrada a una reunión que era más importante que las anteriores, porque era ya la reunión en la que se pretendía constituir o aprobar la constitución de la Junta Central de Usuarios. No era una reunión más del grupo de trabajo de vamos a hablar del borrador de ordenanzas, no, era ya un paso decisivo. Y hubo un momento de tensión, y tuvo que intervenir la Guardia Civil, y fue a raíz de la intervención de la Guardia Civil cuando ya permitieron el acceso a todo el mundo que acudió a esa reunión.
pero es lamentable que tuviera que llegar la Guardia Civil para que permitieran acceder a todo el mundo. Ojo, y luego una vez que se celebró la reunión diferenciaron los que estaban con voz pero sin voto, que eran por ejemplo los que no querían dejar entrar al principio, y el resto de partícipes. Pues bueno, desde luego entendemos que si no hay un mínimo de consenso y un mínimo de transparencia y participación, esto es una barbaridad, constituir este tipo de organismos de estas formas. Ese fue uno de los motivos que os llevó a imponer esa denuncia, ¿no?, en el cuartel de la Guardia Civil. Sí. ¿Qué se solicitaba en esta? Lo que se quiso hacer es dejar constancia de lo que ocurrió. Es decir, la denuncia, en realidad, la finalidad que tiene es que quedara constancia de la actitud que están teniendo, de la falta de transparencia, de la falta de objetividad, y de alguna manera también pues hay dudas en cuanto, por ejemplo, los propios regantes lo están planteando en todas las reuniones. Hay muchos datos que la propia Confederación no tiene claros en cuanto a caudales concedidos, tomas de acequias compartidas entre varios municipios y entre 2 municipios y 2 comunidades de regantes distintas, y eso es determinante luego del número de votos que tiene cada partícipe en la Junta Central. Entonces, cuando todo eso todavía no está claro y hay errores que ellos están poniendo de manifiesto en cada reunión y parece que da lo mismo, pues entendemos que ese uso fraudulento de esos votos pues puede generar ya un problema de raíz a la hora de constituir esta Junta Central y establecer el reparto el número de votos que tiene cada usuario. A esa escasa transparencia, José, hacía referencia tú el lunes, porque decías que no ibais a entrar en un proceso en el que no había transparencia. En ese sentido, se han solicitado distintos documentos, pero consideráis que no son los que necesitáis y que deberían daros los que sí que estáis pidiendo, ¿no? Sí. Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro consideran que quizá no son los que esperabais. Vamos a ver, se han solicitado muchos documentos, se está solicitando información. Unos días antes de la reunión del otro día en Daroca se remitió desde la Confederación algunos documentos en contestación a estas solicitudes que se vienen planteando desde hace meses, pero fíjate, por ejemplo, qué tipo de información nos han dado, que en lo que es el cálculo o la estimación del canon de regulación, parte de la información que nos remitieron, la mayor parte de la información que en realidad nos remitieron, en cuanto a la amortización de las obras, era un extracto del proyecto de construcción del pantano de hace más de 20 años, con cálculos en pesetas. Claro, no creo que sea de recibo que, si están ahora a punto de poner en explotación el embalse del Echago, no tengan a fecha de hoy, la Confederación Hidrográfica no tenga a fecha de hoy una actualización de esas estimaciones, pues con arreglo al coste actual de la energía, que es fundamental, el bombeo del agua, etcétera, y por supuesto actualizado a fecha de hoy pues con lo que es en euros y demás. Entonces no es de recibo que te contesten de esas maneras a última hora y justo cuando quieren echar a andar la Junta Central de Usuarios y en breve se supone empezar a explotar lo que es la presa del Echago. Hablábamos con Pilar también de que decía que la solución no era utilizar ese pantano del Echago, ¿no?, la presa del Echago, sino hablaba de utilizar Villa Felice. ¿Nos podéis explicar esta alternativa, José? Sí, yo en principio, ya en una de las primeras reuniones que tuvimos en febrero, hizo un año ya, antes de conocer a Pilar, ya planteé esto. Dije que por qué no dejábamos esto para frenar las avenidas del Pancrudo cuando viene una riada, que en principio se pensó en ese pantano o en esa presa, se pensó para eso. Luego ya empezaron a mover en Calatayud y dijeron de hacerlo de riego. Y para las grullas, el año que no haya agua en la laguna. Y que sería mucho más conveniente dejar eso ahí, que se llene lo que se llene, con las avenidas y con la poca agua que baje el invierno, dejarlo ahí, y con lo que costaría, con un poco más de lo que costaría hacer un canal, porque de todas formas nos oponemos totalmente a llenarlo por bombeo, por eso tiene un coste económico y ambiental muy elevado, el bombeo. Y bueno, pues si nos ponemos a hacer un canal para llenar el pantano de forma natural con un canal, con un poco más de dinero cerramos en Villa Felice. Si cerramos en Villa Felice,
arreglamos las acequias, limpiamos bien las acequias, nos comprometemos a hacer un buen uso del agua, desde Monreal hasta Calatayud, el problema está resuelto. Porque luego, en Villafelice va a tener un coste mínimo, económico y ambiental, porque allí se cierra muy pronto, se juntan los cerros, y hay unos barrancos, unas ramblas, que por no haber, no hay ni pasto para el ganado. Ni inundaría viñas, ni inundaría nada. Y con ese embalse, que sería muy barato, por partida doble, porque se llenaría por su natural y la construcción sería muy sencilla, ya teníamos garantizada el agua para el Bajo Jiloca. No sé por qué se han empeñado en Lechago. Lechago es una pesadilla. Lechago es algo que viene muy grande. Y bueno, y si tuviera que ser, pues tendría que ser con un canal, pero nunca con bombeo. Hay que tener en cuenta que, sí, en la línea de lo que está comentando ahora José, cuando se planteó Lechago había otras alternativas antes de lo que era el embalse de Lechago. El primer anteproyecto de Lechago creo que es del año 1913, pero claro, ha cambiado mucho todo. La agricultura, bueno, toda la industria ha cambiado todo, muchísimo. El clima, no tiene nada que ver el clima que puede haber en 1913 con lo que hay ahora, ¿no? Entonces, ha habido alternativas, se han planteado alternativas como creo que era hacer un pantano en el Barranco de la Pimienta, en el término de Manchones, sí, que es una rambla lateral a lo que es el cauce del Jiloca, o la presa que comenta Pepe en Villafelice. Eran alternativas que finalmente se desecharon. El Pacto del Agua que aprobaron las Cortes de Aragón en el año 1992 descartaron esas alternativas y retomaron el proyecto de embalse de Lechago, que ha habido varios proyectos distintos. Uno incluso contemplaba la inundación del casco urbano de Lechago. Finalmente se aprobó pero ya te digo, ha habido varios anteproyectos de embalse de Lechago. Claro, ¿qué ocurre? Pues que realmente ahora mismo nos podemos encontrar, y hay casos, hay precedentes, con una infraestructura que ha costado mucho dinero, que ha contado con un fuerte rechazo social en la zona donde se ha construido, y que ahora mismo pues haya una incertidumbre en cuanto a la viabilidad de ponerla en explotación o no, de usarlo o no. Y luego hay un precedente, concretamente en lo que es el embalse del Val, en el municipio de Los Fallos, cerca de Tarazona. Lleva construido más de 20 años y a fecha de hoy no se está usando, porque los usuarios o los potenciales usuarios le han dicho a la Confederación que no quieren saber nada de asumir el canon de regulación que se les pretendía imponer. Y ahí está, con un problema ya medioambiental serio, porque al final ese agua que está ahí embalsada sin uso, para el uso que estaba previsto, pues genera también un problema medioambiental. Entonces, pues bueno, eso pensamos que es un sinsentido. El llegar al extremo de construir esa infraestructura cuando no tienes claro que realmente los supuestos usuarios o beneficiarios de la misma van a poder asumir el coste. Luego hay un tema que todavía está pendiente y seguimos recibiendo la callada por respuesta, y es las restituciones que están pendientes de ejecutar. Cuando finalmente se aprobó la construcción del embalse de Lechago, básicamente fueron los tres barrios de Calamocha afectados por esta infraestructura. El más afectado es Lechago, pero también está Navarrete y también está Luco. Negociaron o trataron de conseguir de la Confederación una serie de restituciones territoriales, es decir, ya que nos estáis anegando la vega del Pan Crudo, la parte que va de Lechago hasta la desembocadura, y nos estáis afectando directamente, y bueno, pues ahí está el impacto medioambiental. Se consiguieron una serie que se aprobaran un proyecto de restitución territorial, una serie de obras, de las cuales, por ejemplo, en lo que es Lechago, todavía falta de ejecutar un montón de dinero. Lo más importante que queda de hacer es el parque lineal del barranco de Cuencabuena, un parque lineal que bueno, pues supondría una posibilidad de mejora del entorno de lo que es el pueblo de Lechago, y otras infraestructuras que están pendientes de ejecutar, y ahí siguen. Es decir, que nos podemos encontrar, como les ocurrió a los de Los Fallos, que tuvieron que ir a un contencioso administrativo para exigir que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutara esas obras de restitución territorial pendientes, aprobadas, comprometidas. Y ahí estamos. Tras más de estas 10 reuniones, ¿no?, que se han tenido, y que esta última suponía pues ese origen, ¿no?, de la Junta Central de Usuarios, ¿qué creéis que va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de esa Junta? ¿Va a haber consenso? ¿No lo va a haber? Se supone que en septiembre va a ser la próxima reunión, ¿no? José, personalmente, ¿qué crees que va a pasar?
Pues tengo mis dudas. Supongo que en septiembre se intentará, pero yo es que no lo veo maduro esto aún para formar la Junta de Usuarios. Yo lo veo más, como dijimos el otro día, para una junta de trabajo o un grupo de trabajo, porque aquí tenemos que trabajar mucho hasta poder llegar a formar la Junta de Usuarios, desde mi punto de vista. Si nos comprometemos, si es que no hay otra alternativa, como hemos hablado de Villafelice, y nos comprometemos a llevar adelante el pantano del Lechago, pues tendremos que sanear todo, como ha dicho Javier, pues si hay que pagar o hay que terminar las obras que están comprometidas en Lechago, y tendríamos que hacer un canal, porque desde luego nos vamos a negar rotundamente al bombeo. Eso es una barbaridad. No podríamos pagar ese dinero, esos costes, y no pagaríamos ni con la cosecha. Entonces volvemos al tema, la muerte de los pueblos, ¿no? Y no sé, cuando tengamos todo esto, si nos comprometemos a hacer un canal, si nos comprometemos a hacer todo lo que nos pueda beneficiar a todos y no solo a unos pocos, no sé, que no haya una parte en la que se sienta muy perjudicada y otra muy favorecida. Pues tenemos que ceder nosotros en algunas cosas, pero ellos también tendrán que ceder en otras. Entonces podríamos llegar a un acuerdo. Si no, yo creo que no va a haber un acuerdo. Si no mantenemos el circuito de nuestras acequias, si no hacemos un canal para llenar el pantano, pues si no nos comprometemos con un plan de recuperación de acequias, pues ¿de qué sirve hacer el pantano? Y todo esto creo que lo tenemos que ir trabajando, y cuando esté todo ya bien trabajado, pues podemos llegar a un acuerdo. Pero yo es que no me veo soltando agua del pantano por unas acequias que hay que arreglarlas, por un río que también deja mucho que desear, porque, bueno, bien, el río tendrá que ser salvaje hasta cierto punto. Claro que sí, tiene que ser ecológico y salvaje, pero hasta cierto punto hay tramos que se está perdiendo agua y además está mordiendo los caminos. Pues ahí no pasaría nada porque interviniéramos un poco y pusiéramos 4 piedras, ¿no? Estaremos pendientes de esos trabajos. Y hay una serie de trabajos que tendremos que hacer antes de llegar a este compromiso, porque este compromiso es bastante serio. Tendría que haber más consenso. O sea, yo creo que la clave sería que hubiera más transparencia por parte de la Administración, en este caso la Confederación Hidrográfica, y más consenso de todas las partes afectadas. Comunidades de regantes, otros usuarios distintos de las comunidades de regantes, etcétera, ¿no? Y los ayuntamientos, desde luego, tienen que estar ahí también. No se los puede excluir. Al final la Junta Central, pues sí, la constituirán, porque, pues bueno, hay mayoría, digamos, por hectáreas y por caudales concedidos, pues tienen mayoría la parte baja, digamos, del Jiloca, y se va a constituir, eso está claro. Y lo deseable sería que todo el mundo pudiera estar participando en esa Junta Central y que hubiera un trato, vamos a decir, respetuoso a todas las partes, y que la mayoría no impusiera como un rodillo su mayoría, sino que, bueno, de alguna forma, teniendo en cuenta que esta parte es la que ha visto, digamos, ha recibido el impacto de la infraestructura, pues se tratará con cierta equidad, ¿no? Tanto a comunidades de regantes como a ayuntamientos de esta parte, vamos a decir, alta de la cuenca del Jiloca. Pero de momento, desde luego, lo que está ocurriendo no es eso. Ahora mismo, pues parece que hay cierta prisa por parte de la Confederación por ir terminando lo que son las pruebas de carga que están haciendo ahora y demás, para poner en explotación cuanto antes lo que es el embalse del Lechago y constituir esta Junta Central de Usuarios. Claro, toda esa incertidumbre que estamos comentando está ahí, es decir, el miedo a perder los derechos históricos de riego, el miedo a no poder asumir los costes y las cargas de la explotación de la presa del Lechago, etcétera, etcétera. Y a fecha de hoy no hay una respuesta clara por parte de la Confederación. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues es muy incierto, es muy incierto. Estaremos pendientes de esas negociaciones, ¿no?, de ese futuro de la Junta, y también de esas condiciones o trabajos que tendrían que ser anteriores a la constitución de la Junta, sí, para que los representantes de la Cuenca Alta os incluyáis, ¿no?, dentro de la misma. Gracias por explicarnos de una manera, pues, más sencilla y profundizando en el tema. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.